Yo le agradezco mucho a doña Laura que nos haya permitido conversar con ella vía telefónica para repasar algunas cosas, señora presidenta, y comenzando por preguntarle, después de saludarla, ¿qué pasó ayer en Alajuela, doña Laura? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por la oportunidad que me da esta mañana. Como usted sabe, he tendido a estar siempre muy accesible a la prensa, ha sido una regla durante mi gestión. Muy probablemente he sido la presidenta que más acceso ha garantizado a la prensa, 3 veces a la semana, a veces 2 veces, al menos una, conversamos con ellos en ocasión de alguna actividad que tengamos, siempre y cuando pues las circunstancias lo permitan. El día de ayer las circunstancias se volvieron desafortunadamente excepcionales, por varias razones. En primer término, pues yo creo que los hechos son más que elocuentes, las imágenes así lo señalan. Y eso pues es triste, yo me siento triste y golpeada, al igual que el resto de los costarricenses que vieron este tipo de imágenes. En lo que al gobierno respecta, por supuesto, si es que se perdió, digamos, la perspectiva en algún momento en el manejo de alguna situación puntual, pues por supuesto que pedimos disculpas, y pedimos especialmente disculpas a los alajuelenses. Yo esperaría, sin embargo, que también otras personas que contribuyeron a que esto, digamos, no saliera como usualmente salen estos eventos, con un gran espíritu cívico, con un gran orden, con una gran alegría, compartiendo con los estudiantes, también tengan la humildad de reconocer que esas no son las vías por las cuales tenemos que seguir avanzando en el diálogo social en Costa Rica. Doña Amelia, vamos a ver, este acto de ayer básicamente había sido anunciado por varios grupos que iban a hacerse presentes ahí. Yo quiero decirle que no es la primera vez en donde yo voy a un acto público y se hacen presentes grupos. Hasta ahora no ha habido ningún incidente en ninguna actividad pública en la que yo haya participado. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, se habían venido exaltando muchísimo los ánimos de algunos de estos grupos, de algunas de estas personas, y sí se tenía información por parte de miembros de seguridad de que iban a presentarse algunos actos que podían llevar a la violencia, como finalmente ocurrió, así sucedió. No quiere esto decir que todas las personas que estaban ahí tenían esa intención, pero desgraciadamente, cuando el verbo se enciende tanto, se va perdiendo control de las actividades, de las manifestaciones, y desgraciadamente habíamos tenido 3 incidentes relativamente seguidos en donde se perdió control por parte de los organizadores de las marchas, se infiltra gente con otras intenciones, con otros propósitos en absoluto legítimos, y terminan pagando justos por pecadores y hasta amenazando la seguridad de terceras personas. Les cito 3 incidentes que el país recuerda. Uno, creado por un problema a mi criterio bastante artificial, porque lo estábamos solucionando, que fue el movimiento de fotocopias, con personas que se taparon el rostro y tuvieron manifestaciones muy agresivas. Segundo, una protesta en relación con la caja, en donde también terminó de muy mala manera por la forma en que algunos dirigentes instigaron. Y tercero, un hecho muy reciente, en donde, si bien la prensa no lo cubrió, fue muy bochornoso en la Universidad Nacional, en donde las autoridades que estaban al frente del evento tuvieron que ser sacadas de emergencia y el evento hasta se tuvo que cancelar. De manera que la instrucción, pues básicamente, que la fuerza pública había seguido, era una instrucción de obviamente tratar por sobre todo de hacer un cerco policial. Es cierto, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero en función de la información que se manejaba, se tenía que hacer un cerco policial, no para proteger a las autoridades que de ahí nos encontrábamos, sino para poder prevenir cualquier incidente, y que en medio de una escaramuza los niños o las niñas tuviesen que verse afectados. Siempre que se dan un encuentro frontal entre policías y cierto tipo de manifestantes, desgraciadamente sucede lo que ayer sucedió. De manera que, bueno, aquí lo que uno, lo que uno quiere ver hay la posibilidad de seguir celebrando como siempre hemos celebrado, como en mi gobierno hemos celebrado hasta ahora, sin importar si la gente protesta o se manifiesta, pero que lo haga con la sensatez
de un acto cívico como el que tenía lugar ayer. Por ejemplo, hubo dos tipos de manifestantes ayer. Estuvieron los que se reunieron en vigilia en los parques de algunos cantones, y me parece que lo hicieron bien. No estamos en absoluto censurando ese tipo de manifestaciones. Lo que sucede es que sí, había gente, y ustedes van a ver algunas caras recurrentes de manifestación en manifestación, que lo que quieren es básicamente golpear la institucionalidad de nuestro país. Doña Laura, ¿cree usted que de alguna manera el dispositivo de seguridad que se montó alejó a la gente de la celebración? Dicen muchos que protestan, y que esto facilitó a la final evitar a los manifestantes y escuchar sus protestas. Doña Amelia, claro que la gente se alejó, porque a la fuerza pública, a la policía, no se le puede dar un manual de quién es quién, y entonces aplican algunas reglas de manera un poco general, y claro que se sacrifica a la gente buena que siempre se acerca a celebrar con nosotros. Pero de nuevo, la mayor preocupación, por lo menos la mía, era proteger a los estudiantes que ahí se iban a congregar. La idea nuestra era tratar de salir de esos actos lo antes posible, y poder, en consecuencia, dar espacio a lo que verdaderamente es hermoso en esa ceremonia, que es el desfile de los muchachos. Estos manifestantes, sin embargo, ustedes lo pueden ver con claridad, no quisieron esperar a que simplemente terminaran esos actos. Ellos hubieran perfectamente ya podido avanzar en el momento en que saliéramos, porque también hay que tener claro, el pleito era sobre todo con algunos de los que estábamos ahí, pero no era un pleito, doña Amelia, que se hubiese podido, tampoco seamos ingenuos, tampoco es que ellos querían llegarse a sentar ahí en una mesa de trabajo conmigo. La mesa de trabajo ya la habíamos anunciado desde hace 2 días, se iba a abrir el lunes, decidimos adelantarla a hoy. No, esa gente lo que quería era llegar a hacer lo mismo que hizo hace unos meses frente a la Asamblea Legislativa, lo mismo que hizo hace algunos meses en la Avenida Segunda, y lo mismo que sucedió en la Universidad Nacional hace pocos días. Son los mismos, se filtran y son el resultado y el producto, de algunos excesos verbales, de alguna gente que lo único que está es tratando de exaltar los ánimos frente a problemas que nosotros sí reconocemos son reales y hay que resolver, pero no se van a resolver en el marco de la exaltación del ánimo de la gente. Esto más bien abona a que los problemas crezcan y no a que lleguen pronto las soluciones. Doña Laura, cuando se anunció que la protesta iba a consistir en darle la espalda a usted misma dijo que nunca le daría la espalda a los costarricenses, y esto mucha gente dice, ayer fue precisamente lo que ocurrió, la presidenta le dio la espalda a los costarricenses. No, en absoluto, doña Amelia, más bien quiero decirle que uno de los escenarios que se había analizado era la posibilidad mejor suspender los actos para que solamente hubiesen desfiles. Hicimos algunas consultas informales con representantes de la provincia de Alajuela y más bien sintieron que si el gobierno no llegaba, sí se iba a interpretar como que le dábamos la espalda a Alajuela. De manera que nos hicimos presentes, pero de nuevo, insisto, doña Amelia, y las imágenes son elocuentes, los que estaban ahí no era la gente que de verdad quería pacíficamente manifestarse, como lo han hecho en tantas otras ocasiones en donde yo he acudido a eventos públicos. De manera que no podíamos ser ingenuos y simple y sencillamente pretender que ellos iban a venir a dar la cara o la espalda a la presidenta de la República en una actitud pacífica. Los actos de agresión contra un señor, los actos de agresión contra la propiedad de este señor, pues demuestran que estaban dispuestos a cualquier cosa. Usted ha dicho en este programa hace algunos minutos que usted pide disculpas si algo ocurrió que no fuera correcto. Una disculpa que conlleva ¿qué, doña Laura? ¿Qué pasa con esa disculpa? ¿Solo una simple disculpa, algo más que eso? Doña Amelia, nosotros como gobierno estamos haciendo todo lo que ha estado a nuestro alcance, porque muchos de los conflictos que nos ha correspondido enfrentar, algunos de los cuales, seamos muy claros, son conflictos que vienen muy de atrás. Esto no quiere decir que yo esté condenando a quienes gobernaron antes, simplemente nuestro sistema de manejo de decisiones en el sector público
es sumamente atrofiado, sumamente lento, las respuestas no llegan oportunamente y las situaciones se tienden a convertir de un mero problema a una crisis. Hemos tenido que enfrentar varias de ellas y siempre lo hemos tratado de hacer, llamando al diálogo, llamando a la sensatez, y muchas soluciones finalmente han llegado. De manera que nosotros vamos a seguir abonando a nuestra filosofía de gobierno, que es la filosofía de seguir adelante, no zafarle el lomo a ninguno de los problemas que hemos tenido que enfrentar, hacerlos así llamando al diálogo. Lo que no podemos admitir es el matonismo, es la violencia y es la intimidación. El día de ayer ese cerco policial obedeció, y de verdad entiéndase bien, obedeció a información que teníamos, como finalmente se confirmó, de que habían elementos altamente violentos que se iban a infiltrar en la protesta. Ahora, doña Laura, y la actuación una vez que se viene el conflicto y se agarra a la gente, la actuación de la policía, en ese sentido, ¿usted ha tenido tiempo de analizarla también? Porque hay críticas muy duras y también se puede ver actitudes tal vez excesivas de la policía, y no solo en esto, hace rato. Amelia, pues siempre que hay un evento de estos, los jerarcas policiales acostumbran a hacer un análisis, una valoración, revisar protocolos, ajustar, si hay que establecer sanciones, se establecen sanciones, de manera que ellos estarán trabajando en eso, pero yo lo único que veo reportado al día de hoy son agresiones contra la fuerza pública, exactamente lo mismo que ocurrió cuando un grupo de llamados anarquistas, porque así se hacen llamar, o de Partido Socialista Anárquico Revolucionario, también llegaron a la Asamblea Legislativa y golpearon y apedrearon a varios policías. Hasta ahora lo que tenemos son más policías heridos en este tipo de manifestaciones que los propios manifestantes. ¿Y qué le puede decir a las madres de familia que dicen y han afirmado en muchísimos medios que no pudieron ver a sus hijos porque la policía no se los permitió? No, al final ellos, vamos a ver, yo lo que le digo a las madres es que precisamente si no hubiesen estado los policías ahí, quizás sí estaríamos hoy lamentando algún maltrato a algún niño y algo verdaderamente grave. Yo entiendo que Silvano Mamá no puede estar a la par de su hijo, pero sí estábamos haciendo el nombre de la seguridad. Al final ellas pudieron compartir porque la instrucción efectivamente que se giró fue que el acto iba a ser muy breve y que nosotros íbamos a desalojar a la brevedad posible la plaza para que los eventos fluyeran con la normalidad de siempre. Mucha gente ha opinado, doña Laura, y esto en varias oportunidades, pero sobre todo ayer han dicho que el tema está en que solo manifestándose los grupos logran que el gobierno los escuche. Eso no es cierto, doña Amelia. Yo le puedo poner varios ejemplos. Aquí lo que sucede es que se está generando un tipo de liderazgo en el país que está tratando de levantar tribuna a partir del desorden callejero. Muchas de las protestas se han organizado una vez que los dirigentes de esos grupos ya sabían que el gobierno tenía la respuesta en la mano. Y previas llamadas reiterándoles que se sentaran en la mesa. La combinación, digamos, de ese tipo de liderazgo muy responsable, no en todos, yo no estoy calificando a todos. Ayer, insisto, hubo vigilias en las comunidades, foros reflexivos, y eso me parece que es propio de una democracia como la costarricense. Pero hemos visto a una serie de dirigentes gremiales cuyas caras se repiten una y otra vez en las tomas de televisión, en las fotografías de periódico, que lo que ya han expresado públicamente es que ellos quieren hasta llegar a la Asamblea Legislativa por esa vía. De manera que no, nosotros siempre hemos atendido las preocupaciones de gremios y en muchos casos teníamos la solución a la mano antes de que esos grupos se tiraran a la calle. Ahora, doña Laura, ¿quién ejerce ese liderazgo? De los grupos que me estoy refiriendo, no entendí la pregunta, disculpe. Sí, sobre esos grupos, ¿quién ejerce el liderazgo de esos grupos que quieren esa nueva forma de manifestación? Doña Amelia, vamos a poner muchas cosas en contexto, porque en el fondo poco, digamos, lo que hemos venido viendo es un problema que sí tiene que ver con la gobernabilidad democrática de Costa Rica, y por eso de hecho insistencia en que ojalá no desperdiciemos tampoco las coyunturas desafortunadas que se han sucedido para ir, digamos, a la raíz de muchos de los problemas, atender los problemas más estructurales de nuestra institucionalidad. Y es que le hago este comentario por lo siguiente.
En el fondo, el país está padeciendo no solamente de una atrofia institucional, sino de una enorme debilidad de los partidos políticos. Si usted me dice cuál es el mayor déficit que su administración ha padecido, yo le diría de una verdadera interlocución político-partidaria que me permita negociar, pero más que negociar, lograr sostener las negociaciones frente a los distintos gremios que generalmente los partidos representan. Entonces vea usted qué complicado. El tema del transporte público, que ha sido una constante en las calles del país en los últimos, no sé, tal vez 15, 12 años, se vienen sucediendo manifestaciones, un día de taxistas, otro de porteadores. Nosotros iniciamos una negociación al inicio de la administración, la cerramos con representantes de los partidos políticos, se comprometieron a pasar una ley, pero ya luego los partidos entre ellos se dividieron y como algunos grupos no lograron el 100% de lo que querían, fueron ya entonces a, digamos, traicionar el acuerdo que el partido político que los ha representado había defendido para aprovechar divergencias dentro de esos partidos, diputados que renunciaron, que establecieron su propia, digamos, fracción legislativa para seguir abonando el conflicto. Y el problema entonces no se cierra nunca. ¿Cuándo se cierran las negociaciones en este país? De manera que entonces, en el fondo lo que estamos viendo es que ante la inexistencia de esos partidos políticos, que son los grandes vehículos de negociación en cualquier nación, pues cada grupo se está tirando por la libre y cada grupo ahora está anunciando un partido político para las próximas elecciones, el partido de los porteadores, el partido de los taxistas, el partido de los sindicalistas. Y doña Laura, pero discúlpeme que la interrumpa, la gente insiste en que pareciera, dicen, la presidenta habla de un país diferente al país que vemos los que estamos protestando. Y dentro de eso, ¿qué le parece si aterrizamos en el tema de lo que fue el detonante del malestar que deslució totalmente los actos de ayer, sin duda alguna? La cesión del contrato de concesión de la vía San José-San Ramón. Cuando usted hizo el anuncio, y digo, ¿verdad? Ya hasta don Johnny Araya se manifestó, dirigentes de Liberación Nacional dice, debe echarse marcha atrás con el tema, pero cuando usted hizo el anuncio, vaticinó que no iban a pasar más de 24 horas para que aparecieran esfuerzos para detenerlo. Han pasado esas semanas y esos esfuerzos continúan, y no solo continúan, parece que van creciendo. ¿Serán en vano, doña Laura? ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Rescindir el contrato de la concesión es una posibilidad viable? Permítame primero, doña Amelia, hacer referencia al comentario anterior, y ahorita entramos a conversar del tema propiamente de la concesión de esta importante ruta que tiene el país. Bueno, si por supuesto me están comparando mi visión país con la visión que puedan tener algunos de estos grupos anarquistas, socialistas revolucionarios, o algunos dirigentes irresponsables que tiene nuestro país, por supuesto que mi visión es muy diferente. Mi visión es de un gran realismo, reconociendo los problemas que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver, eso sí, siempre en el marco de la legalidad y la institucionalidad propio de un Estado de Derecho y de una democracia como la costarricense. Pero también quiero decirle una cosa, es cierto que hay estos eventos que quisiéramos no ver, pero también sigue avanzando un país con gente buena, con gente muy honesta, con gente que lo está haciendo muy bien y con proyectos y procesos que van saliendo adelante. Yo he sido la presidenta que ha estado mucho en las calles del país, y por lo general vamos a hablar de cosas buenas, vamos a culminar cosas buenas, muchas que no son resultado del gobierno, sino del esfuerzo colectivo de comunidades organizadas. Son ocasiones para celebrar y para ratificar que el país en muchos campos lo está haciendo bien. Hay grupos, eso sí, que se están aprovechando de conflictos que tenemos abiertos y que hay que resolver para llevar agua a sus molinos, y claro que con esos grupos yo siempre tendré una visión radicalmente diferente. Ahora, veamos uno de estos problemas y también pongamos en contexto el problema de la infraestructura vial. Yo he dicho, cuando me han preguntado cuál ha sido una de las grandes piedras en el zapato de la gestión nuestra, siempre he dicho y siempre he sido muy clara que ha sido el tema de cómo gestionar el problema de la infraestructura. Primero porque no había muchos recursos, y segundo porque hemos descubierto o confirmado algo que ya se venía viendo, pero no es sino hasta ahora que se pone más en evidencia, porque hemos puesto más recursos sobre la mesa, la débil capacidad de gestión que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, tuvimos que tomar decisiones. Primero, cuáles iban a ser
las rutas prioritarias de atender, dado el rezago enorme en materia de infraestructura vial que tenía el país. Segundo, cómo se iba a financiar cada proyecto. Y tercero, tratar de echarlo a andar con un sentido de urgencia, doña Amelia. Cuando a mí me dicen, pero ¿por qué las carreras del gobierno, por ejemplo, frente a la carretera San José-San Ramón? Quiero decirles que esa es la carretera que más noticias negativas ha generado en el país en los últimos meses. Un puente como el del Virilla, que tiene una estructura ya con advertencias que hay que revisar, no solamente la platina, es la estructura. Un tema como el cráter que se abrió, que se puede repetir. Bueno, hay muchas cosas que se vienen presentando y el gobierno ha trabajado con un profundo sentido de urgencia. De ahí que entonces establecimos una cartera de inversiones, la más ambiciosa de toda la historia del país. Mi gobierno le dejará al país una cartera de inversiones que le permitirá cubrir mucho de ese rezago. Pero no todo se puede financiar con los mismos instrumentos. Hay algunas vías que, por ser las más transitadas, permiten esquemas de concesión, porque habrán otras que no se podrán meter sobre ese mecanismo y más bien necesitamos pagarlos con los impuestos que todos estamos abonando al erario público. Entonces tenemos varios mecanismos de financiamiento en este momento. Tenemos mecanismos que son empréstitos internacionales que los paga, por supuesto, el gobierno. Tenemos mecanismos que son recursos del presupuesto nacional y también tenemos el esquema de concesión. De manera que el esquema de concesión es un esquema que no hay que condenar, es un esquema en donde la carga del financiamiento corre sobre la empresa y es un esquema que le permite al país emprender obras con mayor agilidad en la ejecución de la obra y garantizarse un mantenimiento de esa carretera por muchos años, que el tema del mantenimiento es otro de los grandes problemas que tiene Costa Rica. En esta carretera San José-San Ramón, la concesión se otorgó en el año 2004. Desde el año 2004 viene esa carretera pegada, por eso es que no se ha podido hacer mucho. Y lo que las autoridades de concesión hicieron recientemente fue autorizar un traslado de contrato que ellos consideraron, y me parece que lo hicieron con mucha rigurosidad, tenía los contenidos técnicos rigurosos como para autorizar ese traslado de contrato a una empresa que es esta empresa que es la que espera construir esa carretera. Ahora, los vecinos de San Ramón aducen que pagarán por una carretera que será en términos generales la misma que tienen ahora, con los mismos carriles pero más peajes. Aducen que pagar esos peajes les va a quedar absolutamente imposible, pero hay más. Hay gente que ha trabajado en temas que tienen que ver con construcción de carreteras que dicen que pagando menos peajes y haciendo la Costa Rica sería mucho más barata para el país. O sea, han salido un montón de vertientes sobre el tema y pareciera que la gente que tiene en la política se está moviendo todo un movimiento también, no solo en la empresa sino en la política, que está diciendo no, hay que dar marcha atrás a esa carretera. Han estudiado, han visto dentro de esas explicaciones que pretende dar el gobierno a los alcaldes, esas reuniones que se han propiciado, han estudiado esas otras opciones, ni siquiera las han estudiado. Lo que se trata es de explicarle simplemente a los alcaldes que esta concesión como está va, doña Laura. Doña Amelia, el gobierno lo que ha pedido desde el día 1 fue espacio para explicar y para informar a la población. Yo quiero decir que tuvimos una actitud muy abierta de parte de varios medios de comunicación, y cito los medios de comunicación porque proyectan la información a muchos sectores de la población más fácilmente que la reunión uno a uno, y eso lo agradecemos. Sin embargo, también quiero decirle que el día de hoy hubo gente que nunca quiso escuchar, directores de medios que ni siquiera recibieron al ministro, y otros que aún antes de que se les explicara ya habían sacado sus propias conclusiones. Eso a mí me parece muy irresponsable, porque yo sí creo que se ha hecho participar a gente muy seria en el análisis de este contrato, y por lo menos lo que habíamos solicitado es tiempo para dar las explicaciones. El señor ministro lo que ha venido es informando del por qué muchas de las dudas que se tienen, básicamente desde una perspectiva muy técnica, y también hay que señalar, y insisto en esto,
que no es la única obra que tiene el país, doña Amelia. Si es que, mire, este gobierno está construyendo la carretera San Ramón, este gobierno está construyendo un tramo importante de la carretera Guanacaste, este gobierno está terminando de amarrar el financiamiento para la carretera. Pero en este caso concreto de la carretera San José-San Ramón, ¿usted no ha pensado totalmente, no ha pensado en la posibilidad de rescindir ese contrato como se le está solicitando y como ahora inclusive los dirigentes liberacionistas lo están haciendo? Bueno, es que doña María, insisto en esto, son muchas las obras pendientes que tiene el país y muchas las que todavía nos falta terminar de anunciar, porque son indispensables. No todas se van a poder financiar con recursos del erario público, punto. No, habrá que escoger. Ahora, en cuanto al tema del contrato de concesión, como les digo, era un contrato que ya estaba en marcha. Se estimó que frente a la urgencia de arreglar esa carretera, que es un verdadero caos, la padecen quienes la usan todos los días, cuántos problemas hemos tenido que afectan salidas al aeropuerto, que afectan llegadas de personas a los trabajos, que afectan hasta la inversión que se viene a radicar en zonas francas, en fin, que afectan a todos los que la transitan. Y entonces el mecanismo que se tenía a la mano, por ya haber sido concedida, más expedito, era precisamente el traslado a otra empresa, que fue lo que finalmente se hizo. ¿Descarta rescindir el contrato? No, mire, yo no puedo referirme a eso. Yo no. Usted comprenderá que esa es una decisión que tiene que estar, cualquier decisión en relación con un contrato que ya fue suscrito por el Estado, en este caso hace 10 años, tiene que estar sustentado técnica y jurídicamente. Aquí yo lo que he escuchado de parte de la gente, que me parece que actúa de buena fe, no es que están diciendo no del todo a la concesión. Lo que están pidiendo es que se revisen algunos aspectos del contrato. Y me parece que para ese tipo de gente, claro que tiene que haber una actitud de escucha para ver cuáles son las preocupaciones que tienen, pero también estemos muy claros, y coincide con algunos de los elementos más radicales que se han pronunciado en algunas protestas. Algunos de ellos simple y sencillamente han continuado históricamente el esquema de concesión. Yo hoy le preguntaría a la mayor parte de los pobladores del Pacífico Central si la ruta 27 ha sido una ruta que les ha beneficiado o no, y si no hubiese sido por el esquema de concesión, pese a algunos de los problemas que tuvo y que el Estado está actuando sobre eso, el gobierno está haciendo valer mucho la letra de ese contrato y algunos incumplimientos, pero si no hubiese sido por ese mecanismo, doña Amelia, hoy estaríamos en esa carretera. Pero hay mucha gente, doña Laura, que dice, el esquema de concesión no se está condenando, se condena esta concesión por anómala y desproporcionada. No, doña Amelia, es que yo creo que no han querido algunos de ellos balancear con la información que el gobierno ha querido poner sobre la mesa, y especialmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por eso es que veníamos pidiendo el espacio con un grupo de gente que de verdad quiere escuchar, empezando por los máximos dirigentes de esas zonas, que son los alcaldes y algunos de los dirigentes que nunca han condicionado el sentarse a hablar echando para atrás de buenas a primeras el contrato. Es que uno no puede sentarse a una mesa estableciendo ya una condición como esa. De manera que sí, la preocupación fundamental, que es la que por lo menos yo escuché reiterarse el día de ayer en alguna gente, es lo que queremos es que se revisen algunos aspectos del contrato. Pues yo estoy segura que el señor ministro de Obras Públicas y Transportes y los representantes del Consejo de Concesiones serán todos oídos para escuchar qué es, cuáles son los aspectos, digamos, que sobre todo se están objetando. Ahora, doña Laura, en definitiva, ¿quién tomaría una decisión sobre rescindir el contrato o sobre pedir una renegociación para aclarar o ver o cambiar algunos de los puntos? ¿Quién tomaría esa decisión? Mire, el que la tome en este momento yo no necesariamente puedo responderle. Lo que sí importa acá es que cualquier decisión que se tome sea una decisión, ya sea para revisar cualquier aspecto, lo que sea una decisión técnica y jurídicamente respaldada. Porque lo peor que le puede pasar al país, doña Amelia, es tomar una decisión a la luz de alguna presión, simplemente porque sí, sin el sustento respectivo, ir a enfrentar alguna demanda que puede costar millones de dólares, quedarnos
por muchos años más con esa carretera como está, que ya el país no la aguante. Mi mayor desvelo es el puente del Virilla. Hay 2 intervenciones programadas, una que construye la empresa, que es un puente nuevo a la par del viejo, y la otra la intervención nuestra, que claro que se facilita en la medida en que el puente se empieza a construir lo antes posible. Entonces quedaría esa carretera tirada. Por eso es que hay que tomarse la cosa de verdad con mucha mesura, con mucha sensatez, escuchar los argumentos. Pero la gente le está pidiendo a usted, sí, hay que escuchar los argumentos y todo eso, pero la gente lo que le pide es que usted escuche a la gente en lo que a la gente le está preocupando fundamentalmente. Valga decir, el tema de que va a ser lo mismo, solo que muchísimo más caro. También el tema de los peajes. O sea, hay varios temas muy sensibles que la gente le pide, doña Laura, escúchenos para ver qué se puede hacer. Y entre esa perspectiva, precisamente, es que yo le hago esas preguntas. Y finalmente, ¿quién va a tomar la decisión, si no usted, de o se renegocian ciertos aspectos que están molestando a la gente, o a la final se rescinde el contrato? Esa decisión le va a tocar a usted después de tener un grupo de expertos que le analicen el tema. ¿A quién le va a tocar tomar la decisión? Y después de conversar, de explicar, de oír realmente lo que la gente le preocupa, ¿quién va a decir esto sigue, o esto se renegocia, o esto se rescinde? Doña Amelia, lo primero es escuchar efectivamente cuáles son los problemas puntuales y concretos, ver si muchas de esas preocupaciones es simplemente porque hay un problema de desinformación, y una vez que se tenga ahí sí un listado de problemas claros y reales, entonces veremos cuál es el curso de acción que sigue. Pero el gobierno sí ha querido escuchar. Lo que no va a tener lugar, porque nunca va a ser así, porque no es tampoco la intención de ellos, el que se pretenda escuchar en el marco de unos actos cívicos, cuando hay gente que lo único que quiere es más bien generar el caos. Hemos llamado a la mesa de conversación, ya habíamos tenido una reunión con los alcaldes y se había programado mucho antes del 11 de abril esa reunión, en donde el objetivo fundamental nuestro es explicar y es escuchar y, por supuesto, procurar avanzar, porque no se trata de dialogar por dialogar, sino buscar una solución concreta a las preocupaciones que puedan existir. Se habla de desconfianza de parte de mucha gente, porque la empresa esta ha sido cuestionada internacionalmente por supuestos actos de corrupción, lo que genera miedo también en la gente, y piensa que finalmente se esconda un gran chorizo. Y lo digo porque es parte de lo que la gente sigue repitiendo. Se van a repetir historias como la de la trocha. La gente también, añádale a todo eso que le dije, que hay gente que también está diciendo, de repente aquí nos vamos a encontrar con otro problema por lo desproporcionado que a la final será lo que tenemos que pagar. Pero mire, yo entiendo que la gente, después de haber visto un tema como el de la trocha, que fue precisamente denunciado por el gobierno, especialmente por una persona, pues ahora le genera duda cualquier problema de infraestructura. La administración del CONAVI, ustedes han visto, viene haciendo un esfuerzo muy intenso por mejorar controles. Ha habido un cambio importante en las obras que está desarrollando y sobre las que está fiscalizando, y en el caso de la concesión también hay una contratación internacional para que la fiscalización sobre esta empresa sea una fiscalización de verdad, una fiscalización fuerte. Yo a la empresa no tengo por qué defenderla, tampoco puedo hablar mal de ella. Yo lo que entiendo es que las decisiones se tomaron no solamente sobre la base de los elementos contractuales, jurídica y técnicamente sustentados, sino también pues sobre el expediente de la empresa en la construcción de muchos proyectos a nivel internacional. Bien, doña Laura, este tema de enfrentar una situación otra vez de mucha gente, y no podemos medirla, no sé si habrá una encuesta en este momento midiendo cuánto es el descontento de la gente por este tema en este momento, se une a indignaciones que por lo menos han externado diferentes grupos relacionados con el gobierno de Laura Chinchilla, no solo con la concesión. Este descenso en el nivel de popularidad, y esto que dice usted, tengo ganas de hacer tal cosa, y sí estamos escuchando a la gente, pero queramos dejar terminadas cosas. ¿Qué le hacen pensar en este momento? O sea, dar la pelea hasta el final. Alguna gente inclusive ayer lo hizo en forma muy marcada, diciendo, ¿por qué no renuncia la presidenta? Doña Laura, ¿qué ha pensado en virtud de todo esto que se va moviendo y que a portas de una campaña política pues se va a mover más fuerte? ¿Qué ha pensado usted? ¿Se ha frustrado, se ha desgastado? ¿Ha pensado en irse? ¿Ha pensado en decir, no, hasta el último día vi la pelea? ¿Qué ha pensado doña Laura Chinchilla cuando le dicen que doña Laura Chinchilla mejor renuncie y se vaya? No, doña Amelia, eso lo ha venido diciendo posiblemente alguna gente, pero
Yo le quiero decir que si bien es cierto, siempre hay algunas críticas a los gobiernos, siempre hay disconformidades con decisiones gubernamentales, y particularmente el mundo está viviendo ambientes de mucha incertidumbre que especialmente generan desconfianza en la conducción de los países, en la política. Nosotros estamos convencidos de que en lo fundamental, en lo que son los principales trazados de hacia dónde este país debe caminar, la cosa está muy clara, y hay avances importantes y significativos. Lo que sí nos está pasando una factura muy grande al país es que muchas de las respuestas que hay que dar pasan por innumerables procedimientos, por cosas muy engorrosas, cuando la discusión de si se hace o no se hace una carretera sobrepasa los 10 o los 15 años. Cada vez es más difícil hacerle entender a la gente el por qué no se ha hecho. Cada vez es más difícil hacer conciliar precios del pasado con los de ahora. Cada vez es más difícil pedirle paciencia a la gente, y cuando se saca un mecanismo, porque creímos que de verdad iba a ser una noticia pues comprendida por parte de un sector importante de la población, pues que más bien la gente va a decir, bueno, bien, vamos a analizarlo, vamos para adelante, si hay objeciones las hacemos. El país viene con buenos desempeños en muchas de sus áreas, gracias precisamente al esfuerzo que ha venido haciendo este gobierno. No es el momento para tirar la toalla en ningún esfuerzo. Vamos a seguir adelante tratando de mejorar la seguridad ciudadana, tratando de que la economía siga manteniéndose en niveles relativamente positivos en el marco del contexto internacional, que no siga golpeando más la pobreza, sino poder sostenerla en los niveles en que por lo menos hemos logrado ya disminuirla desde el año pasado, y vamos a seguir llevando mucha obra social, y por supuesto que en materia de infraestructura, que ha sido el sector quizás más difícil, queremos dejar iniciadas la mayor parte de las obras que este gobierno va a financiar, de manera que vamos para adelante, doña Amelia. Hay un problema, de nuevo insisto, de cómo estamos resolviendo las disputas, los conflictos, y de la celeridad y oportunidad con que respondemos a las demandas ciudadanas. De ahí la propuesta que en materia de gobernabilidad presentamos al país, y vamos también a meterle muy duro a este tema. Doña Laura, repito, si estas conversaciones que usted está promoviendo y estas explicaciones a la final no logran calmar los ánimos de las personas que inclusive afirman es la carretera más cara de Centroamérica y no tienen razón de por qué serla, por lo menos usted dice, para rescindirlo tendría que tener todos los argumentos científicos y técnicos para hacerlo. Para pedir una revisión de contrato necesitaría mucho menos, ¿verdad? Necesitaría escuchar a las personas. ¿Esto cómo lo valora? No, es que, doña Amelia, eso es un contrato que tiene que tener cualquier decisión, aparte obviamente de recuperar, digamos, y recoger las preocupaciones de algunos sectores, tiene, como todo contrato público, como toda decisión pública, tiene aristas técnicas y jurídicas que habría que ajustar a la atención de las preocupaciones. Esa es básicamente la tarea que tienen por delante quienes a partir de hoy, y ya espero que se hayan sentado a trabajar, quienes están sentados hoy en la mesa de trabajo, especialmente los representantes del Consejo Nacional de Concesiones. Doña Amelia, mire, aquí va a haber una gente que nunca va a estar de acuerdo con ninguna negociación, y esa gente no podemos tampoco. El país no puede permitir que aquellos que nunca quieren que se cierre una negociación, porque su objetivo no es avanzar, sino que es detener más bien el avance de nuestro desarrollo, no puede pretender que esas sean las personas que condicionen un diálogo o que condicionen una gestión gubernamental. Entonces vamos a estar sentados, vamos a estar trabajando, vamos a estar dialogando, vamos a estar revisando lo que haya que revisar, siempre y cuando haya voluntad de poder avanzar. Pero sí, lo que se quiere es detener, simple y sencillamente por detener, pues bueno, es que ahí efectivamente es muy difícil poder conversar y generar resultados.
La gente le ha hecho un gran llamado. Yo sé que usted, bueno, lee las redes sociales. Doña Laura, escúchenos, escucha a su pueblo y óiganos y veamos quiénes tienen razón, más allá de lo que podría ser la gente antiliberacionista o anti-Laura Chinchilla. Y con eso quiero terminar la entrevista. Doña Laura, escúchenos, porque sentimos que muchas veces usted habla de algo que le han contado, pero que no es la realidad. Nosotros estamos hablando de la realidad. ¿Cómo le responde usted a esa gente que está hablando desde la realidad, que son pueblos que se están uniendo en una preocupación y que además otros grupos los están apoyando? ¿Cómo le responde a oírlos a ellos y abrir las puertas que haya que abrir para que una o dos o tres, las grandes preocupaciones de ellos se puedan incorporar a la gran preocupación del gobierno a la hora no solo de explicar, sino de tomar una decisión que sería: vamos a tener que cambiar esto o vamos a rescindir el contrato, no sé, la que sea? No, doña Amelia, no es así. No es que hay gente que simple y sencillamente viene y me cuenta lo que está pasando en la calle. Si yo ando en la calle, si yo salgo 2 o 3 veces por semana fuera de San José a distintas comunidades y en relación con distintos temas muy diversos, muy diferentes, y en todas las salidas siempre converso con gente de la zona. Muchas veces la gira termina en una reunión con dirigentes comunales para ver algún problema. De manera que las conclusiones las saco yo misma y la realidad la puedo ir midiendo día con día. Aquí lo que tenemos en este momento, seamos muy claros, es un tema como el tema de la concesión a San Ramón, que por un lado tiene a gente, me parece, justamente preocupada de querer entender el porqué de muchas cosas, con un grupo que claramente lo que quiere es utilizar una coyuntura determinada para poder fortalecer un liderazgo muy en contra de nuestra institucionalidad. Entonces separemos unos de otros. Con los primeros, por supuesto que el gobierno está dispuesto a dialogar, a dar explicaciones, y eventualmente a negociar, por supuesto, pero con los primeros es muy poco lo que hay que hacer, doña Amelia, es muy poco lo que hay que hacer, porque lo que quieren básicamente es desestabilizar instituciones y debilitarlas, no dialogar. El más patriótico de los gestos es dar pie al diálogo constructivo, es escuchar, y nosotros estamos escuchando y estamos dispuestos a dialogar. La intolerancia y el extremismo que algunos están representando en algunos conflictos del país nunca ha sido la base de la solución de ningún problema. Dice usted, ¿estamos dispuestos a escuchar o estamos escuchando y estamos dispuestos a dialogar? Así es, así es, y como le digo, y no se trata de un discurso, pero sí es que hemos dado muestras claras y evidentes de que varios de los problemas que se han presentado en el país se han arreglado en la mesa de negociación. El problema es cuando se arranca un diálogo poniendo de una vez como condición el simplemente no querer arreglar el problema, es decir, tener una posición de partida. Hay que abrirse y ver cuáles son esos puntos medios en donde podemos buscar los consensos. Y en ese abrirse, ¿qué va a pasar con las medidas de seguridad que la rodeen en adelante usted, en vista de que hay grupos que están tomando este tipo de actitudes para tratar de manifestarle su posición contraria a algo que usted está haciendo? Bueno, como le digo, doña Amelia, este fue un caso muy excepcional. Hasta ahora eso no ha tenido lugar. Siempre más bien ando con poca seguridad alrededor. El tema de los periodistas, quiero decir que fue una cosa que yo esperaría también se entienda. Hay momentos en donde es prudente o no prudente quedarse más de la cuenta en un sitio, y la instrucción que se había dado ayer de previo muy clara era que no se iban a dar declaraciones, no por lo menos ahí, y que lo que más convenía era desalojar rápido para dar espacio a los desfiles que tenían que tener lugar y en consecuencia bajar la presión de unos grupos muy violentos que se iban a acercar a la marcha. Yo siempre he andado con muy poca seguridad y siempre me he manejado muy libremente, de manera que yo esperaría que esta sea una acción bastante excepcional. Muchas gracias a doña Laura Chinchilla, presidenta de la República, por haber respondido la solicitud de que conversáramos sobre estos temas que ayer de verdad mancharon muchísimo la fiesta del 11 de abril en Costa Rica, en el que celebramos a Juan Santamaría, nuestro héroe nacional. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.